especial. Esta noche nos encontramos con nuestro invitado especial. Estamos en el Café Pizzería Bachué. Cultura, ciudadanía, diversidad, juventud, tiempo, época, rock. Estas y muchas otras palabras nos convocan en este momento, en torno al contexto histórico de los años 60. Somos Kelly Yurani Zapata Gil, Yamile Avendaño y quien les habla, Lorena Munera Gil, estudiantes de Contaduría Pública y licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de San Buenaventura. Esta entrevista es presentada como requisito en el curso de Formación Humana 4 con el profesor Edgar Alonso Vanegas Carvajal. De antemano, esperamos que todo sea un espacio muy agradable para ustedes y de mucho conocimiento. Bienvenidos nuevamente. ¿Cuál es tu nombre y cuál es la ocupación que tienes y todo lo que has hecho durante todo este tiempo? Mi nombre es Wilmer Zuleta y me dedico a la docencia y a la escritura académica. Bueno, Wilmer, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Cuéntenos muy bien. ¿Usted pertenece o ha pertenecido a un grupo o movimiento como el rock o el hipismo? Yo he estado sobre todo en la escena metalera, también un poco en la escena rockera clásica, y esto empezó en mi adolescencia. ¿Y cuáles eran como sus pensamientos o sus ideales en esta época al pertenecer a este grupo o movimiento? Rebeldía, llevar la contraria al grupo político que está en el poder, también contradecir las enseñanzas de la religión católica cristiana y fundamentalmente sentir que era diferente a lo que las personas llaman lo normal. Cuéntenos un poco cómo se comportaban, cuál era el comportamiento de ustedes como miembros de este grupo. Era un comportamiento muy particular porque nos gustaba mucho hacer parches de amanecida, a veces nos pintábamos la cara así como los de Kiss, nos poníamos pentagramas, cruces invertidas, botas platineras, usualmente nos vestíamos todo de negro, nos dejamos crecer el pelo y también nos gustaba llevar la contraria en torno a la música, porque escuchábamos y todavía escuchamos una música que la gente considera muy pesada y que hay gente que considera que no tiene que ver con los ideales cristianos, cuando en esta música también vemos algo de cristianismo, pero la mayoría de esta música es pagana y laica. Es verdad que en aquel entonces existían diferentes grupos musicales. Seguramente que son grupos musicales que se escuchan en la actualidad. Cuéntenos por favor cuál era su grupo musical favorito y cuál era la canción de ese grupo que más le llamaba la atención o que lo representaba y por qué razón sucedía esto. Bueno, todavía sigue siendo mi grupo favorito, que es el grupo Cannibal Corpse. Y la canción favorita mía es una que en castellano traduce Adicto a la piel de tu vagina. Es una canción bastante grotesca de lírica gore, género death metal. Me gustaba mucho porque habla de las partes íntimas como algo normal. No vuelve las partes erógenas ni las partes de la intimidad sexual como un tabú, y por eso me gustaba bastante esta canción y todavía me gusta. Digo me gustaba porque estamos hablando de esa época, pero todavía me gusta y colecciono música de esta agrupación en los formatos físicos. Me ha gustado mucho el cassette, el CD, el disco compacto. Usualmente no escuchábamos música en otros medios, sino que todo era físico. Ahorita que existe YouTube, pues seguramente escucharemos cositas que de pronto no tengamos físicas, pero el ideal de esa época es el coleccionismo y muchos mantenemos todavía esa idea de coleccionar la música en físico. Profe, de pronto en esa época el título de la canción asusta. ¿Qué cree usted que pasa ahora en la actualidad si le ponemos a las generaciones nuevas a escuchar este tipo de música con ese significado tan particular? Todavía sigue siendo un tema tabú.
no tanto como antes, porque en los 90 se crearon muchos mitos que los que escuchábamos metal o rock and roll o punk matábamos gatos, violábamos mujeres vírgenes, sacrificábamos niños, hacíamos rituales. Ya no se habla tanto de eso, pero sí sigue siendo una música muy pesada, tanto desde la lírica como desde el sonido. Y todavía hay gente que se alarma con esa música, pero la generación centennial, que son nacidos a partir del 2000, es una generación que, si bien puede que no guste de esta música, no se asusta con ella porque lo ven como algo simplemente contracultural y ya, no como algo pues que es el acabose o el hecatombe del mundo. De pronto las personas de más edad y que no crecieron en estos entornos, que todavía se pueden escandalizar con letras, con imágenes o con sonidos de esta música. ¿Cuáles eran tus proyectos de vida en ese momento en que empezaste a seguir ese movimiento? Como todos, quería montar una banda y la monté. Apenas hicimos un demo, una banda de death metal. También quería sacar muchos trabajos discográficos con esta banda. Apenas pudimos sacar un demo. Y por otro lado, quería seguir estudiando asuntos relacionados con la música, con la historia, con el lenguaje. Y esta parte sí la pude cumplir a cabalidad porque pude terminar 2 carreras que me permiten analizar esta música de manera académica, de manera histórica. Así que por ese lado se pudo cumplir el objetivo. Aparte de todo eso, ¿consideras que la política en esa época, dentro de las canciones, dentro de las letras, apoyaba o iban en contra? Había de todo. Por ejemplo, el grupo Masacre criticaba a la Iglesia Católica, no tanto por la creencia, sino por el instrumento político que es el catolicismo, con el Vaticano, los tesoros del Vaticano. Y en esta música encontramos grupos que defienden la ideología dominante en un aspecto y en otro no. Por ejemplo, hay grupos que defienden la creencia católica, pero no defienden el gobierno de turno. O viceversa, hay grupos que defienden una ideología de derecha, por ejemplo, pero no defienden la religión dominante, que es la católica. Entonces vemos que hay metal cristiano, hay metal también que va de la mano con la izquierda, o que va de la mano con la derecha, o que simplemente va en contra del status quo. En Venezuela hay un ejemplo muy interesante que es Paul Gilman, el líder de la agrupación Arcángel de heavy metal, que el tipo siempre defendió una ideología de izquierda, y cuando se montó el chavismo al poder en Venezuela, el tipo se mantuvo con el chavismo, porque podría pasar que al montarse el chavismo al poder, él podría volverse antichavista, y ya vimos todos los problemas que hubo para que este músico Paul Gilman pudiera tocar en Rock al Parque, porque es declaradamente chavista, y nuestro país, Colombia, tiene una tendencia antichavista muy fuerte. Otro ejemplo muy interesante para analizar ese tema de la política lo podemos encontrar en el tema de un género que es muy polémico como el black metal, que ataca directamente el cristianismo. Una banda sueca llamada Marduk vino a Colombia para tocar en 2 ciudades, en Bogotá y en Pasto. En Bogotá no pudo tocar porque un señor llamado el concejal de la familia hizo un escándalo, que este grupo atacaba el cristianismo y que este país es católico, y este señor logró que ese grupo Marduk de black metal sueco no pudiera tocar en Bogotá, y este grupo vino a Colombia solamente a tocar en Pasto, que allá se pudo tocar. Ahí podemos ver cómo la religión y la política siguen siendo muy influyentes para determinar qué se toca y qué no se toca en un país que supuestamente respeta la libertad de culto desde 1991. Se procedió como si fuera un país que todavía tuviera reglas de la Carta Magna de 1886.
un país todavía con tintes feudales y medievales, en donde todavía esa libertad de expresión a veces no se logra cumplir en la práctica. Cuéntenos un poquito, usted pertenecer a ese grupo o movimiento, ¿cómo era la unión entre ustedes? ¿O de pronto había discrepancias entre un grupo y otro? O sea, ¿cómo era la comunicación con ustedes, entre ustedes? Había grupos muy cercanos que eran los que nos pasábamos la música, porque en esa época un cassette era un tesoro. Uno podría ir de Bello a Envigado por un cassette, así fuera ahogado, mal grabado. Y había gente que le decía a la otra: usted no se merece esa banda, porque usted era muy poquito en el movimiento, usted no se merece ese cassette. Hoy día, con YouTube y con la facilidad que hay para descargar música, ya el tema del estatus se da porque yo tengo un vinilo y es un vinilo americano, es europeo. Ya el estatus se da porque el coleccionista dice que tiene un vinilo que es más costoso, que es más escaso que el otro, pero ya no se da tanto por la humillación de no te prestes el cassette porque no te lo mereces. Pero cuando uno entraba en un círculo de amigos, uno se iba ganando la confianza para que el que llevaba más tiempo coleccionando música le prestara a uno el cassette. Y en esa época todavía no se estaba masificando el CD aquí en Colombia, entonces uno grababa de cassette a cassette. Y uno, con tal de tener la música, uno hacía lo que fuera. Bueno, ¿a qué edad exacta te diste o te empezaste como a meter en el cuento de este movimiento? Yo empecé a escuchar rock y metal en Veracruz Estéreo cuando tenía 12 años y compré mi primer cassette de Metallica, de Sepultura, pero me metí de lleno cuando tenía 16 años porque conseguí un grupo de amigos que me prestaban la música. Entonces ya ahí fue cuando me metí de lleno al metal, empecé a coleccionar cassettes, a comprar CDs, a pesar de que no trabajaba, pues con los ahorros compré unos CDs. Y ya cuando me gradué de la universidad y conseguí un trabajo como docente, ya empecé a comprar vinilos. Usted nos contaba que, bueno, un factor como importante en ese grupo era la rebeldía. ¿Qué pensaban sus padres al verlo usted como metido en este cuento? ¿Qué pensaban o qué le decían a usted con respecto al tema? A mi padre no le tocó porque él desapareció cuando él tenía 12 años. A mi madre se le hacía una música muy pesada y me decía que le mermara. Y esta es la hora que todavía no se la soporta, pero el heavy metal se lo soportaba más fácil que el death, que el black o el thrash, o sea, porque hay música que es mucho más pesada y más para alguien que escucha música romántica, que no está acostumbrada a escuchar estos sonidos tan extremos. Y fue un poco difícil la convivencia porque a mí me encantaba ponerle todo el volumen y era complicado porque había momentos en que solamente la podía escuchar así cuando estaba solo. Y por eso es tan importante que uno pueda negociar con la familia ese espacio. Sin duda alguna, todo lo que nos ha contado es un arte maravillosa que usted vivió en cierta etapa de su vida. ¿Qué otras artes recuerda aquel entonces o qué puede llamar usted arte en ese momento de su vida? Arte. En ese momento, el arte por excelencia, la música, pero también uno conocía a personas que sabían dibujar bien, porque en esta, entre comillas, contracultura, se ve mucho tatuador. Alex Oquendo, que es uno de los líderes de las bandas más importantes de death metal, el Color de Qué Masacre, él se gana la vida como tatuador. La música es un complemento porque en Colombia no se vive de esta música, porque es una música underground. Y entre esas artes que en esa época disfrutábamos, un poquito de arquitectura, pero sobre todo porque en el metal se retoma mucho la cultura gótica, el tema de las iglesias, y también había grupos en Noruega que quemaban iglesias. Entonces, en ese sentido, conocer cómo un movimiento contracultural quiere expulsar el cristianismo de Noruega, de Suecia, de los países nórdicos, es también una forma de tumbar ese arte medieval y de tratar de que se monte un arte pagano, un arte vikingo,
Y particularmente la pintura es muy importante porque no solamente en el black metal, sino en varios estilos se ve el corpse paint, que significa en castellano maquillaje como un cadáver. Entonces es maquillarse como las antiguas tribus vikingas y a través de eso tratar de mostrar una escenografía. Entonces casi todas las bandas que tocan black metal se maquillan, aunque las primeras bandas que se maquillaron que tocaban era heavy metal o hard rock, en el caso Alice Cooper, Kiss, porque es también una forma de mostrar horror, de recordar el pasado, y el corpse paint es una forma de arte que se ve bastante en la cultura metalera. Sin duda alguna, notamos que verlo a usted recordar estos momentos lo llena como de emoción, de personalidad, de perseverancia, de estar acá y decir, yo pertenezco y me siento orgulloso de esto. Queremos entonces ahora que por favor nos diga si recuerda algún hecho histórico de aquel entonces que marcó la historia o algo que sea macro para todas estas comunidades o movimientos. La historia se puede pensar en lo macro, lo meso y lo micro. En lo macro, indudablemente, la cultura narcotraficante de Pablo Escobar incidió bastante en este movimiento, porque la primera banda internacional que vino a Medellín, Argus, que toca heavy metal, esa banda tocó aquí con el permiso de Pablo Escobar. O sea, fue Pablo Escobar el que consiguió el permiso con la policía de Medellín para que la banda Argus tocara en 1983. Y si hablamos de la historia macro, también fue importante la caída del muro de Berlín, porque esto hizo que se viera como que el capitalismo ya había ganado la guerra contra el socialismo y muchos grupos se volvieron anticapitalistas porque vieron que ya el mundo quedaba en manos de Estados Unidos. Y hablando del plano local, fue muy importante lo que un baterista llamado Mauricio Montoya, alias el Bull Metal, porque él trajo aquí el black metal, sobre todo a Medellín y a Colombia, y él desde la radio promocionó bandas, y él fue el que hizo que la historia se partiera en dos, entre los que eran radicales, que solamente escuchaban black metal, y los que escuchaban otros estilos. Entonces ahí también se partió la historia con ese hecho de ese señor que traía música y que tenía música escasa que nadie tenía. Wilmer, hace un rato mencionaste la contracultura y los underground. ¿Podrías por favor profundizar en estos dos términos? Contracultura es un concepto muy impreciso. Debería llamarse cultura alternativa, cultura emergente o cultura no hegemónica. Porque lo que llamamos contracultura, llámese skinhead, punk, metal, hippie, es simplemente una cultura emergente que no comparte ciertos valores con la cultura dominante. En este caso, la cultura dominante es católica, es conservadora, es políticamente acorde con el gobierno de turno. Entonces en el metal uno podría encontrar críticas a la religión dominante, críticas al gobierno de turno y críticas también a la moral dominante de la ciudad y del país. Entonces, cuando teóricamente se habla de contracultura, es de un movimiento que rompe en algo. Por ejemplo, hay una agrupación que se llama Los Flippers, que es de rock de los 60s y los 70s. Ellos son contracultura porque critican el capitalismo en la Guerra Fría, pero no son contracultura porque en sus letras defienden la creencia en el Dios católico. Entonces hay grupos que son contraculturales por un lado y por el otro no. Y con respecto a underground, ¿qué nos puedes decir? Underground significa subterráneo y tiene que ver con que es música que no suele ser comercial. Con el paso del tiempo, mucha música que era underground o subterránea terminó siendo comercial también. Muchos demos que se grababan de manera muy artesanal terminaron siendo comerciales, pero el underground no solamente tiene que ver con la música, tiene que ver con los parches que son en sótanos, para un círculo que es pequeño, una música que no escucha todo el mundo. Underground es que es de minorías, y entre las mismas minorías hay otras subminorías. Por ejemplo, los que escuchan gore, grindcore, death metal,
son minorías dentro de la cultura metalera. Entonces, esos son mucho más underground porque son mucho más subterráneos. Entonces podemos ver que estos dos términos realmente son un poco controversiales y generan bastante discordia, ¿cierto? Porque no tienen un término muy preciso y genera demasiadas posiciones. Como te hemos compartido, nosotros hemos leído en el curso de formación un texto llamado Contracultura y Underground. Allí aparecen diferentes antiéticas. ¿Será que nos puedes hablar acerca de ellas? El concepto de antiética también es muy impreciso. Lo desarrolla muy bien Victoria Camps cuando habla de esas formas de pensamiento que son transgresoras, y en ese texto que tú citas se habla, por ejemplo, de pensadores como Marx, como Nietzsche, y yo sumaría ahí a Freud, como diría Michel Foucault, los tres maestros de la sospecha. Nietzsche nos indujo a sospechar del cristianismo, Marx del capitalismo y Freud de la sexualidad, como la interpretaba la Iglesia Católica. Entonces, cuando Victoria Camps define ese concepto de antiética, trata de decir que la cultura hippie, la cultura rockera, metalera, punkera, es una antiética porque también cuestiona la religión dominante o el grupo político dominante o la moral dominante, el modelo económico dominante. Entonces se vuelve una antiética porque contradice los valores dominantes, pero la antiética termina siendo otra ética, una ética transgresora, emergente, una ética anarquista. Entonces ese concepto se vuelve bastante contradictorio porque la antiética también es una forma de ética. Bueno, en este mismo texto que nos comentaba la compañera, nos hablan del hippie, los hippies. Entonces cuéntenos qué se puede entender o por qué el hippismo se puede entender como una antiética, por qué los ven a ellos ese movimiento como antiéticos. Porque los hippies son los hijos de los muertos en la Segunda Guerra Mundial. Son una generación que es revolucionaria en doble sentido. Por un lado, porque ellos hablan de paz y amor cuando venimos de la guerra de Corea, cuando estamos en la guerra de Vietnam. Y por otra parte, había hippies que eran mucho más revolucionarios, porque no solamente hablaban de paz y de amor, como el grupo de los Flippers, sino que hablaban también del lema sexo, drogas y rock and roll. Y el sexo, un tema tabú por la religión dominante, las drogas que se empiezan a consumir, drogas sintéticas como LSD, marihuana, cocaína, y el rock and roll como una música escandalosa para la época. Si comparamos el rock and roll con el death metal, el rock and roll es suave, pero si comparamos el rock and roll con el jazz, con el blues, con lo que luego llamaron salsa, el rock and roll es muy pesado, era lo más pesado de la época. Elvis era lo más pesado de los 50s, los Rolling Stones lo más pesado de los 60s, Led Zeppelin lo más pesado de los 70s, Iron Maiden, Judas Priest lo más pesado de los 80s, luego llega el thrash metal con Slayer, Megadeth, Metallica, Creator, Destruction Zone como lo más pesado, luego llega el death metal y el black como lo más pesado. Entonces cada vez va saliendo una música más pesada, y es porque es una música que busca subvertir, que busca atacar una cultura dominante, y puede que la lírica no sea anticristiana o no ataque directamente el grupo político que está en el poder, pero el solo hecho de tocar música pesada ya es una contracultura porque genera fastidio. Jack Owen, el guitarrista de Cannibal Corpse, respondía en una entrevista que ellos hacían música solo para fastidiar a la gente, tocaban death metal muy pesado solo porque eso fastidiaba a la gente. Entonces cuando la gente se fastidia con voces guturales, con guitarras con mucha distorsión, con baterías rápidas, la música está logrando su objetivo, que es transgredir y fastidiar. Ya con esto que usted nos ha contado, ¿puede pensar usted o creer que a partir de ahí se puede, ¿cómo le digo? ¿Puede surgir una cultura ciudadana? Sí, claro, el altavoz es un ejemplo de eso, porque miren que antes la alcaldía ponía muchas trabas, era Pablo Escobar el que tenía que conseguir el permiso con la policía, los organizadores de conciertos de metal o de rock and roll
tenían que hablar con el capo narcotraficante para que éste convenciera a la policía, para que la policía diera el permiso, con el riesgo de que la iglesia se enojara. El periódico conservador El Colombiano decía que esa manada de invallables. Entonces, ahorita vemos que la misma alcaldía es la que abre el espacio para que se dé el altavoz, en donde podemos escuchar punk, metal, hardcore en un mismo escenario, algo que era impensable porque muchos de esos grupos no se la llevaban bien. Entonces miren que la misma institucionalidad que antes atacaba a esta gente que hacía conciertos clandestinos, ya con dinero de nuestros impuestos están trayendo bandas internacionales a tocar metal, punk, hardcore y demás. Entonces se ha demostrado que el altavoz es el mejor ejemplo de cómo a través de la música subterránea y underground, entre comillas, de música entre comillas contracultural, se puede construir cultura ciudadana y de convivencia entre juventudes y entre veteranos que aún siguen escuchando esta música porque no lo vieron como una moda, sino como un estilo de vida. Escucharlo seguramente que nos aclaró muchos interrogantes a muchos, pero también nos genera esa expectativa de conocer lugares, de conocer más acerca de estos movimientos. ¿Quiere usted, por favor, entonces contarnos si acá en Medellín, en Antioquia o en otras partes del mundo hay lugares que sean contraculturales para que quienes nos ven, nos escuchan y hasta nosotras mismas podamos visitar? Por supuesto, en Medellín podemos ver el Parque del Periodista como un lugar donde se encuentran personas que tienen pensamientos divergentes, punqueros, metaleros, rockeros, y ahí se suman otra serie de personas que de pronto no cumplen con las normas de la sociedad, personas que fuman marihuana o que consumen otro tipo de sustancias. También está la Curva de Bantú, un lugar donde confluyen culturas rockeras, rastafari, raperos, sobre todo población universitaria. También podemos citar la Villa de Valle de Aburrá, otro lugar de encuentro de personas rockeras, todos los bares de rock y de metal, sobre todo en municipios en donde todavía hay mucha tradición católica conservadora. En Bello estamos precisamente en un lugar que es contracultural, porque es un lugar en donde se reivindican pensadores de la izquierda, como Camilo Torres, que fue un sacerdote que estuvo en la guerrilla y que en el primer combate lo mataron, estuvo apenas 3 meses, pero es un símbolo contracultural también. Podemos ver que las ferias artesanales también eran espacios para las contraculturas, pero básicamente los bares y los parches en las casas que siguen siendo los escenarios para expresar la contracultura y para seguir manteniendo algo del underground. Bueno, don Wilmer Zuleta, muchas gracias por acompañarnos hoy, por compartirnos su experiencia. Gracias a las compañeras que estuvieron acá con nosotros, a la audiencia. Esperamos pues que haya un próximo encuentro para compartir nuevos conocimientos y así sentirnos más ciudadanas que nunca. Gracias a ustedes, un feliz día y hasta la próxima. Gracias, chao. Bueno, teniendo en cuenta el documento de Contracultura y Underground, podemos ver que las antiéticas son filosofías muy seguras de sí mismas, que quieren identificar un mal general en la sociedad o en la humanidad y que plantean como una solución que esta implica la transformación de esa sociedad o de la humanidad con miras o hacia lograr una meta. Dentro de estas antiéticas, Victoria Camps coloca como a Spinoza, Nietzsche y Marx como de ejemplo y dicen que de alguna manera uno puede ubicar allí un movimiento de los años 70 pero con variaciones fundamentales. Para Baruch Spinoza, él dice que dentro de las antiéticas él revela como un mal y dice que ese mal va hacia la desorientación o desubicación del hombre, que la causa de ese mal es la ignorancia. Pero para cambiar esa antiética, él se propone una meta. La meta sería el hombre sabio. La vía para llegar a esa meta sería la reforma del entendimiento.
Para Nietzsche, el mal que él identifica es la humanidad, es enfermiza y débil. ¿Cuál es la causa de esa humanidad enfermiza y débil? Es lo que él ha llamado como la venganza de los esclavos, que fue un movimiento que ocurrió en el pasado. Esta venganza de los esclavos es el resentimiento, quiere decir que es el resentimiento de todos ellos. Por medio de él pretende explicar que los perdedores, la masa de los perdedores se enfrentaban a los hombres fuertes para reducir sus fuerzas y separarlos de sus propias fuerzas, creando lazos como la religión, las leyes y las tradiciones. Como meta tenía llegar al superhombre. La vía para llegar a este superhombre está en la transformación de los valores superiores y trascendentes, ya que estos valores son los valores de los esclavos y de los siervos, valores que obedecen a una forma de vida vil y baja. De esta manera también encontramos la antiética, que tiene como representante a Marx en el siglo XX. La palabra que hace alusión a esta antiética es el capital. Hablamos de una sociedad que solamente iba regida por la injusticia, el vicio y la corrupción. Dentro de las causas principales es que se ve una explotación económica, determinando así un acontecer de sucesos durante esta época. ¿Qué es lo que propone o la vía que propone de solución? Una propuesta es la revolución de orden social y político. Como meta siempre se quiere establecer una sociedad sin clases, que tenga buena economía, política y también cualquier otro tipo de orden para construir una sociedad comunista. Otra antiética que aparece en la matriz es la contracultura, especialmente hablando de los hippies. Nosotros debemos recordar que la contracultura es ese movimiento que pretende poner de manifiesto una inconformidad, ¿cierto?, ante lo que ya está preestablecido, lo que está determinado dentro de una sociedad y que todo mundo lo acepta. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el mal que se ve? La guerra, el racismo, la desigualdad entre todos los hombres, también un poco de autoritarismo y bastante poder. ¿Qué es lo contrario? ¿Cuál sería la vía de solución? Lógicamente estaríamos hablando de valores que permitan una comunicación afectiva, valores de contacto, espontaneidad y simplicidad, lo conocido como el feeling. Y la meta sería como una nueva era, pues aunque las culturas o algunas culturas, ¿cierto?, están muriendo, se vuelven a renacer de las cenizas para seguir combatiendo todas las ideas que se habían logrado y así proponer, como se dio en la época de los 60, una época o una década dorada. Bueno, en esa misma línea de ideas es necesario entonces mencionar los underground como una antiética más, de la cual nos habla Victoria Camps. Es preciso entonces recordar que underground es un término inglés con el que se designan los movimientos contraculturales que se consideran alternativos, paralelos, contrarios o ajenos a la cultura oficial. Entonces el mal es que la cultura moderna es la primacía de lo público sobre lo privado, restando la importancia u opacando el conjunto de prácticas de sí mismo. Y mencionan que la causa de este mal es que siempre están en busca de la transformación de la sociedad, es decir, de cambiar ciertas tendencias, ciertas actividades, de cambiar como esa sociedad y hacerle una verdadera transformación. ¿A través de cuál vía? A través de la transformación del hombre, para entonces así lograr la meta de los 3 rasgos principales del underground: la mentalidad planetaria, libertaria e individualista.